Esta chica leía una novela plagada de protagonistas masculinos detestables y una heroína condenada a sufrir hasta morir. La indignación no la dejó continuar. La injusticia de aquel destino la llevó incluso a discutir con el autor y, al despertar, ya no estaba en su mundo, se había convertido en Giselle, la misma protagonista cuya vida había sido destruida página tras página. Consciente de cada desgracia que la esperaba, tomó una decisión inmediata: no repetiría la historia original. Si el destino insistía en aplastarla, ella respondería con desafío. Decidida a actuar de forma opuesta a la Giselle original, rechazó públicamente la orden de su tía de casarse con un anciano vicomte, provocando un escándalo durante un banquete y convirtiéndose en el centro de murmullos y miradas acusadoras. Aquel acto imprudente llamó la atención de un hombre temido en todo el imperio, un villano cansado de las imposiciones de su propia familia, que buscaba deliberadamente a la esposa más problemática posible. Intrigado por la audacia de Giselle, le ofreció 5.000 millones de oro para que aceptara ser su esposa durante un año. Ella aceptó sin vacilar, viendo en ese trato una oportunidad para sobrevivir y cambiar su destino, y así ambos sellaron una alianza que los convertiría en los villanos más escandalosos y magníficos del imperio. Todo comienza con una chica gritándole a su señora que espere, pero que si acaso está haciendo todo este alboroto por el insecto en el desayuno, ya le dijo que fue un error. Resignada, se detiene, diciendo que al salir con esos trapos viejos no solo se pone en vergüenza, sino también a la familia. Sin embargo, la chica sigue caminando, pensando que ya no puede soportarlo más. Otra criada aparece y le pregunta a su compañera qué le pasa ahora, pero ella le dice que lo deje, ya que debe estar loca. Hablan así delante de sus narices, cuando se supone que es su señora. Puede soportar el desprecio y el acoso de los sirvientes, pero lo que es insoportable es esta situación donde todas las desgracias posibles parecen fluir hacia ella. Mientras la lluvia cae sobre su cuerpo, se pregunta por qué pasa esto justo ahora, cuando era un día tan brillante. Luego grita hacia el cielo, preguntándose por qué le pasan todas estas cosas a ella. No puede quedarse de brazos cruzados y dejar que este maldito mundo siga así. Su nombre es Giselle Florete y ha reencarnado en la heroína de una novela de arrepentimiento titulada Te arrepentirás si muero. En su vida pasada, era una novela que le gustaba leer después de su trabajo, como una forma de escape para calmar su alma agotada tras tratar con clientes horribles, pero resultó ser un clásico de decepción y arrepentimiento, con una trama peor que la de una batata. La protagonista era la hija única de un gran archimago, que solo conoció dificultades después de que su padre biológico, el conde Seera, desapareciera y su madre falleciera por causas desconocidas. Entonces fue acogida como hija adoptiva por la familia Florete. El amigo de su padre, el conde Florete, la cuidó un tiempo, pero pronto partió en busca de las pertenencias del conde Seera. En ausencia del conde Florete, su hermana menor y tía política de Giselle, la señorita Mariposa, asumió el cargo de cuidadora de la mansión, y fue entonces cuando la vida de Giselle empezó a desmoronarse. Tras la marcha del conde Florete, la señorita Mariposa la atormentó sin descanso. Incluso el marqués Berto la calumnió y la usó para su propio beneficio, mientras que el duque Rezaniel le robó su maná tras fingir cortejarla. Esos dos protagonistas masculinos de pacotilla le arrebataron todo su potencial. Para colmo, la alta sociedad malinterpretó la situación y acusó a Giselle de jugar con ambos hombres, dándole el apodo de la mujer de todos. A pesar de la trama absurda, siguió leyendo la novela pensando que todo era parte del desarrollo del personaje principal. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando se enteró de que al final la protagonista, Giselle, moría. No sabe si fue porque estaba borracha o por el estrés acumulado de tratar con clientes horribles, pero tras involucrarse demasiado con la novela, comenzó a escribir un comentario. En él le preguntó al autor cómo podía terminar todo así. Los protagonistas masculinos eran una basura, que no tenía dama de compañía e incluso las criadas le faltaban al respeto, a pesar de ser una noble. Parecía que no había una trama real, solo una persecución interminable hasta su muerte. El autor le respondió que esa era la ventaja de Giselle como protagonista. Esto molestó a la chica, ya que al parecer ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ventaja, por lo que le preguntó cómo algo de lo que le pasó a Giselle podía considerarse una ventaja. Él le pidió que no se preocupara, si Giselle actuaba de manera diferente, su ventaja de protagonista desaparecería. Nuestra chica le recordó que Giselle estaba muerta y que la novela ya estaba completada. El autor le dijo que si no le gustaba, simplemente dejara la serie. Después de pelear con el autor un buen rato, terminó quedándose dormida, lamentando lo miserable que fue la vida de Giselle hasta el final. Sin embargo, lo siguiente que supo fue que estaba jodida. Cuando volvió a abrir los ojos,
ojos, recordó toda su vida pasada. Era increíble pensar que había reencarnado en esa ficción de arrepentimiento y, encima, como la protagonista femenina de la que tanto se compadeció en su vida pasada. En otras palabras, lo único que le esperaba era el doloroso camino de una heroína de ficción y arrepentimiento. Y así, sin más, ya han pasado 2 semanas desde que recordó su vida pasada. Mientras mira su lamentable reflejo bajo la lluvia, se pregunta si de verdad tiene que seguir viviendo como la heroína de una novela de arrepentimiento. Pero entonces se da cuenta de que, como la Giselle de la novela original murió, eso significa que ella también va a morir. Ya lo pasó mal tratando con clientes terribles en Corea, y ahora se supone que debe morir después de una vida dura y miserable. En ese momento, sus sirvientas pasan a su lado y comienzan a burlarse de ella por haberse caído. Giselle les pregunta si pueden reírse cuando alguien resulta herido. Esto desconcierta a las criadas, quienes se quedan en silencio. Giselle toma un puñado de tierra y se lo lanza, preguntándole si acaso hizo algo malo para merecer esto. Al diablo con la historia original. Ya murió una vez y no dejará que vuelva a pasar. Se niega a ser la heroína de esta ficción de arrepentimiento. Al mismo tiempo, el sol vuelve a salir y deja de llover. Al notar que la lluvia ha terminado, Giselle se pregunta por qué pasó eso. Entonces recuerda las palabras del autor: si Giselle actúa de manera diferente, todas sus ventajas de protagonista desaparecerán. Comprende que, al actuar diferente, el efecto protagonista mencionado por el autor ha desaparecido. Si es así, actuando diferente a la original, puede cambiar su final. Sonríe, pensando que ya que ha llegado a esto, hará todo lo contrario que la lamentable heroína original. Y eso incluye a esos protagonistas masculinos de pacotilla. De ahora en adelante, por todo lo que le han hecho, lo devolverá con la misma moneda. Así que solo esperen, malditos bastardos. Pero es interrumpida por una mujer que le pregunta cómo se atreve a actuar tan precipitadamente. Giselle sonríe, pensando que es el momento perfecto para que entre en escena la mujer que abusaba constantemente de ella y le hizo la vida imposible, el inicio de su verdadero camino de venganza, el blanco de la venganza número 1, Mariposa Florete. Una vez, Giselle escribió una emotiva carta para intentar acercarse a Mariposa, pues pensó que sus situaciones eran similares. Mariposa se había separado de su esposo tras el divorcio, y ella misma había perdido a sus padres, por lo que quería formar un vínculo. Pero Mariposa quemó la carta que Giselle escribió como si fuera basura, una carta que había redactado con todo su esfuerzo hasta que sus pequeñas manos se enrojecieron y se volvieron doloridas, convirtiéndose en un montón de cenizas ante sus ojos. Desde entonces, nunca más pudo darle a nadie un regalo que despertara sus sentimientos. El acoso se volvió aún más descarado tras la desaparición del conde Florete. Por muy grande que fuera tu padre, ahora mismo no eres más que un retoño defectuoso. Aún así, has sido adoptada en la casa Florete, así que supongo que tendrás que hacer tu parte de alguna manera. Por ejemplo, ¿por qué no empiezas limpiando como las criadas? Siguieron constantes abusos verbales y desprecios. Pasaron días sin que nadie tratara a Giselle como a un ser humano, lo que poco a poco la desmoronó. Si había algún consuelo, era descubrir el talento mágico que creían no haber heredado de su padre. Aunque la mayor parte de su energía humana se había agotado, se dio cuenta de que su corazón de maná era bastante grande. Por supuesto, no podía decírselo a nadie, porque siempre estaba recelosa de la reacción de Mariposa. En la actualidad, Mariposa le pregunta si acaso está sorda o por qué no la oye, ordenándole que no se quede ahí sin hacer nada y que vaya a arreglarse. Se lo dijo una y otra vez: oyes el anuncio de su compromiso con el vizconde Milpiane. Al escucharla, Giselle piensa que finalmente hoy es el día en que la vida de la Giselle original empezó a ir cuesta abajo. Ya corrían rumores desagradables sobre su supuesto coqueteo con Berto y Rezaniel, cuando entonces Mariposa decidió casarla con un hombre 30 años mayor, alegando que beneficiaría a la familia. De forma calmada y tranquila, Giselle menciona que irá a prepararse, pero Mariposa le recalca que ni siquiera conoce su lugar y que debería agradecerle por haberle encontrado un prometido. Giselle sonríe, pensando que, por desgracia para ella, las cosas ya no saldrán como quiere. La vida miserable y de chivo expiatorio de la heroína arrepentida de fantasía romántica ya no volverá a repetirse. Más tarde, el vizconde Milpiane se acerca a nuestra protagonista y comenta que el vestido que lleva hoy es bastante único, insinuando que debe de estar desesperada por llamar su atención. Al ver su forma de actuar, Giselle queda completamente sorprendida. No es solo su edad, sino su apariencia y su actitud, todo es desagradable. En ese momento, las personas del lugar comienzan a burlarse de nuestra protagonista al ver la expresión que puso tras conocer a su prometido. El vizconde dice que, incluso para su compromiso, le dio a su cabello un cuidado extra para que estuviera más brillante y hermoso. Mariposa, con una sonrisa fingida, comenta que al parecer se ha esforzado mucho. Luego se gira hacia Giselle y le pide que anuncie el compromiso, pero ella responde que no. Al oír eso, Mariposa se detiene y abre los ojos de par en par, preguntándole qué acaba de decir. Giselle le responde
que dijo que no, pero Mariposa le pregunta de nuevo qué acaba de decir. Giselle, con calma, le pregunta si acaso tiene los oídos tapados, pues ya dijo que no. Esto deja sumamente sorprendida a Mariposa, que se pregunta si Giselle se ha vuelto loca. Su yo actual no es la misma Giselle arrepentida de la historia original, ha acumulado 3.650 días de experiencia laboral a tiempo parcial, desde restaurantes de barbacoa hasta cafeterías infantiles, oficinas públicas, centros de atención telefónica, compras desde casa y cafeterías. No hay trabajo que no haya probado. En su vida ha lidiado con todo tipo de clientes locos, hasta el punto de poder llamarse a sí misma una erudita de los clientes problemáticos. Comparados con la gente arrogante del mundo moderno, los villanos de las historias de fantasía y arrepentimiento no son más que cachorros indefensos. Mariposa explota, preguntándole si acaso tiene idea de dónde está y por qué habla tan groseramente. Giselle le pide que por favor no grite tanto, no le importa el ruido, pero su mal aliento es tan intenso que le está provocando dolor de cabeza. Mariposa le exige saber dónde están sus modales para hablarle así. Giselle se disculpa, diciendo que el olor es tan fuerte que le resulta difícil estar cerca. Mariposa le grita si está diciendo que apesta, acusándola de comportarse como una niña sin clase. Giselle le pregunta si habla en serio, señalando que, según ella, una niña siempre actúa así y que alguien como Giselle no tiene derecho a estar allí. Añade que, para alguien como ella, este tipo de atuendo es perfecto. Ambos le gritan preguntándole qué cree que está haciendo, pero Giselle saca un trapo debajo de la mesa y se lo coloca encima, diciendo que ha decidido volverse loca desde ahora. Así que hizo un vestido con ropa vieja que había preparado, da una vuelta y pregunta si no es perfecto para alguien tan lamentable como ella. Mariposa rechina los dientes y le grita que ya no puede tolerar su insolencia. Al mismo tiempo, afuera del lugar, se escucha el sonido de un carruaje llegando. Un hombre se baja, preguntándose si ha ocurrido algo, ya que hay mucho ruido. De regreso al escenario principal, alguien ha lanzado vino al vizconde, dejándolo en ridículo. Giselle, haciéndose la víctima, le pregunta si se encuentra bien, pero él estalla, diciendo que jamás ha sido tratado así en su vida y que pensó que, al menos pese a los rumores, ella podría ser educada, pero esto es demasiado. Declara que cancelará el anuncio de compromiso. Giselle, con una sonrisa radiante, responde que ella también está de acuerdo y él le pide que no vuelvan a contactarlo. Mariposa, furiosa, le pregunta a Giselle si acaso no conoce su lugar, gritándole que, gracias a ella, la negociación matrimonial con la casa Milpiane se ha ido al traste. Si tanto odia la casa Milpiane, entonces la venderá a una familia aún más lejana, por lo que es mejor que se prepare. Giselle, un poco preocupada, le preguntó si hablaba en serio y si podía seguir diciendo eso, incluso si el conde Florete regresaría. Después de su divorcio, cuando regresó a la mansión, el conde, su hermano, le puso una condición, que la tratara como a su propia hija y, sin embargo, su comportamiento hasta ahora ha sido difícilmente lo que uno esperaría de una madre con su hija. Mariposa le grita que cierre la boca. El conde Florete ha muerto. En su último mensaje decía que había descubierto las Islas de las Especias y luego desapareció, así que todos asumieron que estaba muerto. Sin embargo, quién sabe, todo es posible. Si algún día regresara, podría castigar a su hermana por no cuidar de la hija de su amigo. Después de todo, no hay ninguna regla que diga que no regresará antes de que ella se case. Luego de esto, Giselle se marcha del lugar, pero Mariposa le grita avergonzada que regrese. Giselle sigue su camino sin prestarle atención. Justo entonces, retrocedemos 5 minutos atrás. En ese momento, un hombre misterioso llegó al banquete, lo que causó que las personas se asustaran, ya que era el duque de Vientine Calinos. No esperaban que asistiera a un banquete como ese, y mucho menos con sangre en la manga. La casa Calinos es una de las 3 grandes casas ducales del imperio, famosa por su magia, espadas, artefactos y pociones, pero aún más infame por su brutalidad en el norte, cerca de las tierras de los monstruos. Especialmente el actual duque, Vientine Calinos, conocido por masacrar monstruos sin piedad. Empapado en sangre, se dice que parece un demonio, por eso la gente lo llama la sombra sangrienta. Ante la situación, Vientine piensa que quizá no debió haber venido. Le resultaba mucho más interesante la prueba de precisión que estaba realizando antes, midiendo la variación del flujo de un monstruo al aplastarlo con una sola mano. Su asistente, Peter, le pasa una toalla, ya que la gente lo está malinterpretando por la sangre en su mano. Mientras se la seca, piensa que, a pesar de tener una montaña de trabajo, lo obligan a asistir a fiestas familiares y eventos del Senado, donde todos pierden el tiempo en cosas inútiles. Además de eso, debe encontrar una esposa, pero ni siquiera sabe cómo socializar adecuadamente, y mucho menos cómo casarse con una mujer. Aún así, decide intentarlo. Se acerca al portero y, de forma bastante amable, le pide que abra la puerta. Este lo hace rápidamente, pidiéndole que por favor le perdone la vida. Ya que debe encontrar una esposa, lo mejor sería optar por un matrimonio temporal y luego divorciarse. Para eso, necesita encontrar
encontrar a alguien que haga que su familia deteste el matrimonio, por lo tanto, no es un mal plan. El único problema es que no existe tal mujer perfecta hasta que, en ese momento, nuestra protagonista pasa a su lado. Esto lo sorprende bastante, lleva un atuendo así en una fiesta como esa y, al parecer, acaba de causar un gran escándalo. Entonces se pregunta si será ella la mujer perfecta. Su asistente, Peter, se pregunta por qué va vestida con una ropa tan andrajosa, pero Bientine lo interrumpe y le pregunta si los ancianos no dijeron que cualquier dama serviría siempre y cuando se casara. Peter responde que sí, siempre y cuando no viole la ley imperial y no sea una plebeya. Bientine le ordena entonces que cancele todos sus eventos sociales y averigüe quién es esa señorita vestida de forma tan extraña. En otro lugar, nuestra protagonista celebra lo sucedido. Mariposa todavía no sabe que puede usar magia, y aunque su maná está casi agotado, usar magia de viento simple para desviar líquido volando es pan comido. Por primera vez, se ha liberado del control de la trama y se siente increíble. Después de lo ocurrido, ningún loco volverá a proponerle matrimonio, por lo que su futuro feliz empieza ahora. Sin embargo, aún no ha terminado. Si quiere sobrevivir a los eventos que se avecinan, necesita fuerza. Por ejemplo, un gran mago, uno de los 5 mejores magos del imperio. Se dice que es tan poderoso que incluso el emperador inclina la cabeza ante él. Si se convierte en una gran maga, podrá darle un giro radical a la trama original. Así que su próxima tarea es clara. Primero, reponer su maná agotado. Segundo, encontrar un buen maestro y aprender magia. Y por último, aprovisionarse de artefactos y objetos mágicos para hacerse aún más fuerte. Entonces sale corriendo, mencionando que para reponer su maná debe ir a ese lugar. Al llegar, coloca una solicitud de empleo en el mostrador, alegando que quiere trabajar allí. Aunque las secuelas de la guerra aún no se han disipado, la época está obsesionada con ganar dinero. Después de la guerra, los comerciantes que se enriquecieron ascendieron rápidamente a una clase llamada burguesía. Algunos de ellos comenzaron a comprar títulos nobiliarios con dinero, una clase social situada entre la nobleza y el poder mercantil. En respuesta, los nobles también comenzaron a fundar gremios de comerciantes con nombres prestados para iniciar negocios. Y esta es la calle comercial operada por la familia Calinos. Al día siguiente, Peter le informa a Bientine que han obtenido información y que la señorita que mencionó está aquí. Sin embargo, añade que si tan solo revisara la lista de candidatas a duquesa al menos una vez. Bientine lo detiene diciendo que es innecesario, por lo que las rechace a todas. Peter recalca que esta lista fue enviada por el mismo duque de Garno. Bientine le dice que eso es lo normal cuando no hay nadie adecuada para ser su esposa, así que debe deshacerse de todas. Mientras esa señorita esté aquí, nada de eso importa. Más importante aún, hay demasiada gente en ese restaurante. Peter dice que no está seguro, y Bientine menciona que la investigación no pudo haber fallado, por lo que algo debió haber pasado. Mientras tanto, Peter sugiere que quizás se volvió popular tarde por el boca a boca, pero Bientine responde que no está convencido. Justo entonces, alguien agradece a todos por venir. Al ver a esa persona, ambos se sorprenden. Nuestra protagonista da la bienvenida a todos para probar sus panes recién horneados y bien calientes. Había oído que estaba en ese distrito, pero verla en persona es impresionante. La habilidad con la que pasa de llamar a los clientes a trabajar en la cocina y luego en el salón de banquetes no es algo que se esperaría de la hija de un conde. Realmente es extraordinario. Luego se marcha, alegando que tiene preparativos que hacer. Peter le pregunta si no está allí para hablar con ella, pero al no recibir respuesta piensa que su comportamiento ha sido extraño desde que vio a la señorita Florete. Hasta ahora, las únicas ocasiones en las que el duque Bientine mostraba ese interés eran cuando encontraba un ingrediente raro, descubría una bestia mágica domesticable o se topaba con un nuevo sujeto de investigación. Entonces, ¿por qué actúa así ahora? ¿Acaso se habrá enamorado a primera vista? Por la noche, tras beber la poción, nuestra protagonista piensa que, como esperaba, tiene un sabor horrible. Aún así, valió la pena usar todos sus movimientos definitivos secretos por primera vez en mucho tiempo. Gracias a eso, los ingredientes de la tienda se duplicaron, e incluso recuperó un poco de maná con la poción que recibió como pago. En resumen, la razón por la que trabajó a tiempo parcial en Dragón Peligroso que Escupe Fuego, un negocio con nombre prestado por los Calinos, fue para obtener una poción de activación de potencial de maná desarrollada por la familia Calinos, que fracasó en su comercialización y fue desechada. Emocionada, se pregunta qué tan increíbles deben ser las demás e incluso las desechadas son tan buenas. Pero para seguir consiguiendo esas pociones, al parecer tendrá que recorrer varios negocios de la familia Calinos. En ese momento, alguien la llama. Al mirar en esa dirección, ve a un hombre acercarse. Se sorprende, ya que se parece a alguien que conoce. Con esa cara tan atractiva, no parece un personaje secundario. El hombre se presenta como Bientine Calinos, comúnmente conocido como el Duque de Calinos. Al escuchar su nombre, Giselle se pone un poco nerviosa y se pregunta si este hombre es ese Bientine Calinos, el
villano secreto de la historia original. Él le pide que no sea tan cautelosa, ha venido a hacerle una petición. Giselle, confundida, le pregunta cómo sabe su nombre y qué tipo de petición quiere hacerle. Bientine responde que es una propuesta. La llama por su nombre completo y le dice que le gustaría que se convierta en su esposa públicamente. Giselle, aún más confundida, le pregunta si se refiere a la esposa que ella está imaginando. Bientine, igualmente desconcertado, le pregunta si existe otro tipo. Giselle se disculpa, diciendo que no entiende a qué se refiere. Él responde que fue demasiado desconsiderado. Luego saca un anillo de su bolso y le pregunta si lo aceptaría. Es uno que preparó para ese preciso momento. Giselle se queda fascinada por el tamaño del gran diamante, aunque vuelve en sí pensando que antes fantaseaba con entrar a la casa Calinos y ahora esto estaba ocurriendo de verdad. Le dice que no sabe cómo la encontró, pero aclara que no ofrece servicios turbios como ser esposa o amante. Bientine dice que el pago por ser su esposa pública será de 5.000 millones de oro al año. Giselle se sorprende, tal cantidad es suficiente para comprar 2 casas en la capital. Bastante molesta, le pregunta si parece una tonta materialista que se inclina ante el dinero. Sin embargo, de un momento a otro cambia su actitud y lo invita a otro lugar para que puedan hablar más cómodamente. Al final, 5.000 millones fueron más que suficientes para conquistar el alma moderna en este mundo capitalista. En otro lugar, nuevamente Bientine ha logrado crear una poción en tiempo récord, sorprendiendo al equipo de investigación. Se vuelve hacia Peter y le pregunta si 5.000 millones de oro no es una cantidad significativa. Peter responde que eso equivale al presupuesto de 3 años de una casa noble promedio, por lo que es una suma enorme. Entonces Bientine se pregunta cuál sería la razón por la que ella lo rechazó, ya que pensó que aceptaría sin dudar. Esa noche, vemos a nuestra protagonista reunirse con su cliente para preguntarle qué era exactamente lo que quería. Bientine le responde que es sencillo, casarse con él y luego actuar como la peor persona del mundo, para finalmente hacer que su familia desprecie la idea de este matrimonio. Giselle finalmente comprende por qué la buscó incluso después del incidente con su compromiso anterior. Eso es bueno para ella, ya que se especializa en tratar con clientes difíciles, lo que significa que conoce todos los trucos del manual y ponerlos en práctica es pan comido. Aún así, responde que esto es un poco repentino, por lo que quisiera que le dé 3 días para aclarar las cosas. Bientine acepta y ella se marcha asegurándole que se pondrán en contacto en 3 días.